cuando baja el brazo supuestamente se escucha un golpe o algo. Sí. El rodaje del primer largometraje del director de cine Fran Campos se sigue desarrollando en Torremolinos. Silencio y acción. What the fuck? You son of a bitch! Espera, tira para atrás que no... No entra nadie. Ahí, venga. Y acción. What the fuck? You son of a bitch! You fucking broken my glasses. Corte. Acción. What the fuck? You son of a bitch! You fucking broken my glasses. Corten. ¿Qué tal? Perfecta. 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 Me gusta. Bien. ¿Ha salido? ¿Ha salido, tío? ¿Me ha costado un año? Bien, muy bien. Hoy en nuestro programa conoceremos a algunos de los sicarios de Diva y a la propia villana interpretada por Evelyn Ogbeide. Diva. Diva, diva, diva. Diva es un personaje muy interesante. Es la jefa. Y aparte de ser que es la jefa, tiene su aspecto que impone como su nombre tal cual, diva. Es una diva. Al mismo tiempo, es una persona que aunque la toman por mala, que también lo es, pero también es a raíz de donde viene Diva. Diva ha tenido su pasado. Diva es una mujer que está entre el mundo de hombres, que constantemente quiere demostrar su poder, su territorio, defender su territorio, enseñar a la gente su valor. ¿Quién es ella? ¿Quién es Diva? Diva es la mujer que cuando camina, cuando pasa, las cabezas tienen que girar. La gente tiene que notar su presencia. Es una presencia que marca su territorio, como no teme a nadie. Bueno, eso es lo que dice ella. Lo que hace creer que no teme a nadie, que todo el mundo tiene que temer a Diva. Es cosa de que los demás tienen que ver. No puedo dar muchos detalles, pero cuando yo en realidad, cuando leí el principio del guión, y cuando leí el guión y conocí a Diva, me quedé en plan, me encanta Diva. No podía desear otro personaje mejor, me encanta Diva. Como, es una mujer increíble, tiene su... Diva tiene lo suyo. Es una persona que hay que conocer para enamorarse de ella, pero no te enamores tanto porque te quemas. Welcome, please, don't be shy. Make yourself feel at home. Boss, Please, try not to do more damage to my toy. Donovan es un sicario, que es el empleado de la Diva, el mano derecha de Diva, que hace todos los trabajos sucios que ella le encarga. Vamos, en la serie van a ver algunos de los trabajos así muy sucios que ella le ha mandado a hacer. Es un personaje muy rudo, muy de chulo, muy descabellado, por llamarlo de alguna manera. Pues García es uno de los villanos que está a sueldo por Diva y también coincide que es el amante de Diva. Así que tiene el trabajo y la familia, lo tiene todo unido. Silencio y acción. Welcome, please make yourself feel at home. boss, Please, try not to do more damage to my toy. Johnny es un pequeño personaje que aparece en esta ficción, ¿no?, que está montando Fran, y él se encarga un poco de vender droga en la calle y de mantener un poco toda la organización, lo que es a pie de calle. A ver, extrapolable a los tiempos que corren ahora sería el típico camello medio con poder que está en la calle, pero que aún así sigue siendo de un bajo escalafón. Y bueno, tiene ahí su papel en la ficción, en esta ficción en concreto,
y a ver qué le pasa al personaje, porque le pasan cositas, es intenso. Fuck! Oh, come on. Oh, I got fucking bitch. My glass. Corten. Pero también hay buenos en esta historia. Axel Stone es el policía más joven del trío protagonista de Streets of Rage. Es un personaje que siempre es, digamos, el chaval del grupo. Siempre es muy impetuoso, muy activo, muy fan, como está en la descripción del videojuego, muy fan de los videojuegos y muy fan del cine clásico de acción. Entonces, en toda la secuencia siempre hay algún chascarrillo, siempre hay algo que se asocia con este cine, y es el que, digamos, da el toque de optimismo que esa lucha contra el crimen en ocasiones necesita. Y otros villanos pertenecientes al sindicato dirigido por Mr. X. Bueno, Electra es la hija de Mr. X y es miembro del sindicato, que es una organización criminal y que, bueno, se dedica a hacer maldades en la ciudad de Oak City. Acción. What's a guy gonna do to have a drink in this place, huh? You people are fucking psychos! So much for discretion. I didn't expect to meet the first asshole before we even got in. Y aunque la ficción y la realidad son cosas totalmente diferentes, a veces se entremezclan. Que si John y Francis tienen algo en común. Pues bueno, yo creo que podrían tener en común que a mí personalmente soy una persona que soy muy inquieta, me encanta estar en miles de proyectos metidos, hacer miles de cosas, y yo creo que, hombre, yo lo llevo a un buen camino, ¿no? Porque soy un buen chaval, pero bueno, sería extrapolable un poco a dónde ha acabado Johnny, porque no me cabe ninguna duda de que Johnny no es una persona con maldad, sino que simplemente está por las circunstancias que se le han dado, tanto sociales como sus circunstancias de vida, y creo que eso podrían tener, el nervio de querer hacer cosas, de seguir progresando. Lo que pasa es que uno pues se lo ha llevado hacia, ya ves cómo está Johnny, el pobrecito. Yo no estoy así, nunca. Sí, hay semejanza entre Evelyn y Diva. Porque lo primero, cuando leí el guión, le pregunté a Fran, le dije a Fran, digo, sé que no la ha escrito por mí, pero parece que la ha escrito por mí. Porque los dos, entre Evelyn y Diva, lo que tienen en común es que son guerreras. Son guerreras, son dos mujeres que no les gusta que nadie les pisa, ni el territorio, no les gusta que nadie les diga que no puedes. Son dos mujeres que le encanta, dice, yo puedo, me la suda, lo que diga la gente o lo que opine la gente, y sí que puedo, y voy a conseguir lo que quiero y lo que me propongo. Entonces eso es lo que tienen los dos en común. Electra e Inma sí que tienen algo en común y es la tenacidad que tienen para alcanzar los objetivos. Donovan y Ariel no tienen nada en común. Donovan es una persona muy seria, muy echado para adelante, muy así, muy estirado, y Ariel es todo lo contrario. Ariel es una persona muy sonriente, muy amable, que en sí no se parecen en nada. Entre Adrián y Axel está la similitud de los videojuegos, porque soy muy fan de los videojuegos. De hecho, cuando oí que Fran Campos estaba haciendo este proyecto, vi Rage con mucha atención, su primer cortometraje, y me quedé fascinadísimo con todo el trabajo, todo el mimo que le estaba poniendo, porque se nota que es fan del videojuego igual que yo. Y entonces, cuando me ofreció la oportunidad de estar en este proyecto, yo es que no tenía ni que pensarlo. Empecé a entrenar más, empecé a recibir clases de artes marciales, de boxeo, me preparé físicamente todo lo que pude para el personaje, y fue ya cuando Adrián Vereda, el actor, empezó ya a entrar en Axel, en ese personaje de videojuego tal como yo quería hacerlo. Es cierto que cuando se elabora un personaje de videojuego, sobre todo en lo que es la complexión física, siempre hay mucha más musculatura, mucha más corpulencia, y aquí es un terreno un poquito más realista, pero aún así he intentado aproximarme todo lo que he podido para hacer un personaje convincente. No, yo traigo para que lo veas.
Y tú, aléjate o echar un pasito para atrás. Ahí. 5. ¿Qué pie tenemos, Fran? I want the red head, all yours. ¿Vale? I want the red head. Trabajar con Fran Campos siempre es muy cómodo. Yo y Fran hemos sido amigos desde hace muchos años, así que trabajar juntos, yo diría que no, nunca hemos trabajado juntos, no, yo y Fran nunca hemos trabajado juntos, pero trabajar con Fran es increíble. De hecho, cuando nos conocimos, nos dedicamos a esto, pero aparte, como nunca hemos coincidido, aunque estoy hablando de una amistad de hace casi 10 años ya, pero más. Pero nunca hemos trabajado juntos y siempre hemos quedado en plan que vamos a hacer cosas juntos, pero nunca presentaba el momento. Y claro, luego como yo he ido de Málaga y un día me llamó para esto, me dijo, sé que estás lejos, pero eres la única persona que puedo pensar para este personaje, si no te importa. Y claro, y le dije, por ti, lo que sea. Y la verdad no me arrepiento trabajar en este proyecto con Fran porque es increíble trabajar con él, porque es una persona que siempre he sabido de que sabe lo que quiere. Y siempre he tenido fe en él y en este proyecto me lo está demostrando 100% y no me ha fallado. No hablo porque es mi amigo ni nada, pero verle trabajar, yo diría que Fran tiene mucho futuro. Así que ojo y ojo, porque puede ser el director que va a estar en la boca de muchísimos millones de personas. Yo trabajé con Fran hace ya algunos años y fue cuando hicimos Misfit Size 2 y yo hacía el papel de Roxy y bueno, o sea, ya llevo 3 veces que trabajo con Fran y la verdad que trabajar con Fran es una gozada. Hace las cosas súper fáciles y confía muchísimo en su equipo y es increíble. Fran es genial, la verdad. No he trabajado con Fran otras veces, pero ahora sí tengo el placer de trabajar con él y la verdad que estoy súper encantado porque es una persona súper amable y súper entendedora. Te hace sentir súper cómodo en cada escena. Es la primera vez que trabajo con Fran. Ya me consta de que no va a ser la última porque la verdad es que trabajar con él es algo agradable. Creo que es inteligente en cuanto a la gente que conforma el equipo se refiere. Es decir, creo que tiene una facilidad para encontrar gente que esté dispuesta a lo que él está buscando y sobre todo a que se genere en todo el elenco y en todo el rodaje esa comodidad para que el actor, la actriz se sienta cómoda, así como el equipo técnico. Y digo que no será la última vez que trabaje porque ya se viene algo entre manos y creo que puede estar guay. Entonces, bien, esta primera toma de contacto con él, con este personaje chico y tal, todo muy bien. Y muy agradecido, la verdad, de haber estado compartiendo elenco con él y con mis compañeros. Yo no he trabajado con Fran Campos como actor, sí en el estreno de Rage, hice una actuación de magia en este caso, pero nunca trabajé bajo las órdenes de Fran. Y en este caso, bueno, pues la verdad es que Fran es una persona que se nota que tiene mucho talento, que tiene mucho amor por lo que hace. Me ha sorprendido incluso gratamente, porque yo lo conozco desde que era un niño, que ha desarrollado ciertas actitudes que yo de pequeño no lo veía y la tiene. Tiene liderazgo, tiene mando, tiene personalidad y la verdad que, y de aparte también tiene mucha empatía con este caso con los actores. La verdad que es una maravilla trabajar con él. No, con Fran todavía no había trabajado, pero sí había visto varios de sus trabajos, todos los actores que habían trabajado con él, maravillosos actores y actrices que conozco de hace tiempo, siempre hablaban maravillas de él y claro, para mí esta es la primera vez trabajando con Fran, no será la última y ya te digo, ha sido una experiencia genial porque respeta mucho tus ideas como intérprete, respeta mucho todo lo que puedes aportar, te da bastante cancha, bastante libertad y si necesitas algo antes de grabar o durante el rodaje, él se encarga de hacer que funcione para el proyecto, para el reparto y para él también como director. Así que en ese sentido la labor de Fran Campos es fantástica, 10 de 10.
No, tú primero. Se me pone en el cinturón, ¿Lo allí? en el hombro. Y ahora que nos van a pillar de allí, ¿no? ¿Nos pillan de allí? Nos pillan de allí, ¿no? Sí, pero ahora no nos van a pillar, ahora simplemente para... Y si todo va según el plan de rodaje previsto, a finales de este año podremos ver el estreno de Rage Unleashed. Corten.